podemos notar que en los últimos años hay una participación cada vez mayor de Uniqueen en producciones de arte contemporáneo y también en medios de comunicación de la sociedad moderna. Los indígenas, ¿no? Al contrario de la autoría subjetiva, nosotros tenemos la autoría colectiva. Al contrario de la originalidad, nosotros tenemos la tradición y la repetición de padrões. Al contrario de la autoría humana, nosotros tenemos la autoría interespecífica. Também outro valor importante en el contexto del arte ocidental, mas que contrasta com os valores de sociedades indígenas, é a função estética da obra de arte. Assim, em muitas sociedades indígenas, os objetos acumulam significados artísticos, técnicos, mágicos e de interações sociais. Também, alguns autores argumentam que a arte conceptual, obras que hacen una simbiose con el público, permite una mayor integración entre diversos dominios de la vida, de modo similar ao que ocorre en sociedades indígenas. En la actualidad, Drogas México cuenta con cerca de 16,000 fichas, unas visitas aproximadas entre las 5,000 y 8,000 personas más o menos, van dependiendo. Las principales personas que consumen Drogas México son jóvenes. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de cómo han sido el tratamiento de la información. A mí me interesaba bastante tener un balance entre la información cuantitativa y cualitativa y cómo podíamos tener una aproximación científica, sociológica y sobre todo de una deconstrucción de este sistema de prohibición, y sobre todo ahora van a ver cuál es el nicho de las principales personas que utilizan la herramienta web, ¿no? La versatilidad de la información digital ha diversificado los contenidos, ya que en la actualidad existen medios locales, blogs, medios alternativos que amplifican el acervo y las fuentes documentales. Les pongo un ejemplo. Hace 6 años buscábamos la palabra droga en noticias y aparecían alrededor de unas 1,000 búsquedas más o menos. Ahora están apareciendo cerca de 10,000 diarias. Entonces, esto es muy importante, como la producción, ya sea periodística, ya sea de investigación o de microblogging, ha crecido exponencialmente.